El gran poder del amor. Así se titula el mensaje en la mañana de hoy. El gran poder del amor. Vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Lucas, capítulo 6. Allí tendremos una lectura bastante larga, del versículo 27 al 49, y vamos a ir leyendo a medida que vayamos avanzando. Pero yo voy a leer ahora solamente los versículos que están desde el 46 al 49. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, nuestro Dios, te rogamos que en esta mañana tu palabra, oh Dios, sea predicada conforme a la verdad de la Escritura. Que, Padre amado, nosotros podamos ser edificados en la verdad de tu palabra, porque para eso la enviaste, para que diera fruto en nosotros. Ayúdanos, Padre. Rogamos que el Espíritu Santo intervenga a favor nuestro nuevamente en este asunto, en el nombre de Jesucristo. Amén. El amor es un gran maestro, dijo el famoso teatrista francés Molière, Juan Bautista Poquelin, así era su nombre, Molière. Aquel cómico francés dijo eso: el amor es un gran maestro. Y la Biblia nos enseña el gran poder que tiene el amor. Y de eso vamos a hablar en la mañana de hoy en este pasaje. El mundo entero ha estado en estos días conmovido por los últimos acontecimientos que han sucedido en la tierra de Israel y Palestina. Una escalada de violencia, cohetes lanzados desde la franja de Gaza sobre Israel, la invasión o no de Israel a la tierra de Gaza, el bombardeo de esos 160 aviones, y todo esto actualmente pues ha conmovido el mundo, y las iglesias también, por el apego de las iglesias cristianas a la historia de Israel, por la creencia en la fe que tenemos en la palabra de Dios. Jesucristo era un judío, y también de este pueblo Dios nos trajo la salvación a todas las naciones cuando eligió a Abraham. Y nosotros tenemos muchas diversas opiniones los cristianos con respecto a Israel, su papel en el final de los tiempos, las profecías bíblicas sobre Israel, y todo esto trae un revuelo tremendo entre los cristianos, en las iglesias, en las redes sociales y demás. Ahora, este conflicto que parece no acabar nunca en la zona de Israel, y que también tiene muchas profecías, de las cuales ahora yo no voy a meterme en ellas porque no es el propósito de este mensaje y no terminaríamos en mucho tiempo de predicar. Pero sí voy a meterme en el asunto de por quién debemos orar nosotros. Por quién debemos orar nosotros. Y estoy predicando a mi iglesia, y sé que como este sermón va a estar en las redes, pues va a haber distintas opiniones, pero es mi responsabilidad hablar a la iglesia, y yo soy del tipo de pastor que habla de los asuntos que existen, aunque traiga polémica, y estoy dispuesto a la polémica, pero tengo que hablar a mi iglesia y darle palabra de Dios. Primeramente quiero decir que yo apoyo a Israel. Claro que apoyo a Israel, y lo apoyo desde muchos aspectos, según la Escritura y según la realidad actual. Y tenemos que establecer estas cosas antes de poder predicar el sermón que voy a predicar. Lo primero tiene que ver con un asunto divino, de que él aprovecha al judío ser judío. En mucho, dice la palabra de Dios en Romanos 3. De ellos vino la palabra de Dios, de ellos vino la profecía. Tenemos un agradecimiento eterno con la nación de Israel, con Jesucristo, que es nuestro Señor, que vino de esa tierra, que predicó a esas ovejas descarriadas. Los primeros apóstoles, los primeros grandes predicadores de la historia salieron de allí porque creyeron, desafiaron la propia religión que tenían,
creyeron que debieron llevar el evangelio a los gentiles, y tú y yo hoy somos cristianos. Tenemos esa deuda de agradecimiento con esa nación. Apoyo a Israel porque creo firmemente que en el Nuevo Testamento nos queda claro que Israel sigue estando de alguna manera en el plan de Dios en estos tiempos. Déjenme aclarar que creo firmemente en la salvación personal. Creo que esa salvación viene de una relación con Dios a través de Jesucristo, que es personal, y sigo creyendo más que nada que no hay salvación por pertenecer a una nación, a una familia o pertenecer a una iglesia. No por ser israelitas, los israelitas son salvos. Claro que no, ellos tienen que ser el predicado del evangelio. Pablo decía que tenía que predicar primeramente a los judíos, porque ese pueblo necesitaba conocer. Y él decía, están perdidos. Claro que están perdidos. Los apóstoles predicaron. Los apóstoles le dijeron al concilio judío, que era eminente en conocimiento de la Escritura, en ningún otro hay salvación, solo en Jesucristo. Pero creo también que la iglesia es el pueblo de Dios por la fe, pero que Israel es el pueblo de Dios por la promesa que se le hizo a Abraham. La polémica está en estos tiempos si Israel ha dejado de ser el pueblo de Dios y si la iglesia sustituye a Israel en el plan de Dios. Y yo creo que ambas son posiciones extremas, por lo menos en mi criterio. Yo creo que soy salvo, no se es salvo por pertenecer a Israel, se es salvo por Cristo. Pero creo que Dios tiene un propósito especial con esa nación que ha mostrado en la Escritura y que esa nación está en el centro de las profecías de la palabra de Dios. Cuando queremos ver acerca del tiempo del fin, hay que mirar a Israel, porque muchas profecías tienen que ver con la nación de Israel. Muchas tienen que ver con esto. En el Antiguo Testamento hay promesas hechas a Israel que creo que aún se mantienen en este tiempo y en el futuro, hermano. Tengo seguridad de que lo que Dios promete es seguro, que se cumplirá sin falta. Y estoy seguro que la iglesia no reemplaza a Israel en este aspecto, en muchos de estos aspectos. Muchas promesas que se le hizo a Israel se cumplieron con la iglesia, pero otras no se han cumplido aún, o otras se cumplieron con la nación de Israel. No es una cuestión de cumplimiento simbólico de las promesas del antiguo pacto sobre la iglesia. Yo creo en este sentido que es necesario mantener separados a Israel y la iglesia. Y es que las promesas de Dios no serán nunca invalidadas por la infidelidad de los seres humanos. Dios todo lo sabe. Cuando Él prometió algo, Él sabía si esas personas, si Israel iba a ser fiel o no. Y no necesita ir ajustando Dios los planes según se comporta el hombre, sino que Dios cuando promete algo, Él sabe cómo se va a comportar el hombre. Y si lo ha dicho sobre Israel o sobre la iglesia, sucederá. Sucederá. Es lo que creo. Y ese pasaje de Romanos 3, del 1 al 4, que nos explica claramente que la incredulidad de Israel no anula sus promesas, porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿En qué le aprovecha al judío ser judío? En mucho. De ellos vino la palabra de Dios, a ellos fueron dados los profetas, hermanos, y a ellos fueron dadas las promesas. Promesas tremendas. A nosotros también, a la iglesia también, pero nosotros hemos sido injertados en el olivo original, que es verdad que fueron las ramas de Israel, fueron cortadas las que no creyeron, pero nosotros hemos sido injertados allí. El que dude de esto, ve el cumplimiento de las profecías en Israel en la actualidad. Desde la constitución del Estado de Israel en 1948. Yo recomiendo un libro, ¿saben? Un libro de Domingo Fernández, que tiene que ver con las profecías sobre Israel. Mire, hermano, yo leí ese libro estando en el seminario, cuando estaba estudiando en el seminario. Y ese libro sobre las profecías sobre Israel fue escrito en el año 1947 por Domingo Fernández. Domingo empieza a analizar, porque parte de un punto, hay una discusión tremenda sobre los judíos que salieron del holocausto, de la persecución de los, en Europa por los nazis, y están en Israel, hay una discusión tremenda sobre cuál va a ser el futuro de la nación de Israel, y Domingo Fernández dice, según la Biblia, esto va a ser el futuro de Israel. Y hermano, es como si usted ese libro lo hubieran escrito ahora en el presente. Porque dice, se va a constituir un Estado, va a haber guerras contra ellos y vencerán en esas guerras. Todos los detalles, como si estuviera escribiendo una historia que hubiera visto. Porque está mirando en la Biblia, la profecía de la Escritura sobre Israel, que se han cumplido. Que se han cumplido. Y sí, usted puede decir ahora que Israel fructifica y que salen
muchos cítricos allí en el desierto y fructifique el desierto, porque bueno, es un pueblo que ha asumido la verdad de la Biblia. No, hermano, también hay una promesa de Dios y una bendición de Dios por el amor a Abraham, hermano, por amor a Abraham y por amor a Dios mismo que lo ha prometido. Recomiendo leer ese libro. Ahora tengo seguramente muchos buenos amigos, y los quiero mucho, que creen que la iglesia sustituyó a Israel y que no debemos pensar en Israel como pueblo de Dios por esa promesa. Tengo claro que el pueblo de Dios actualmente es la iglesia por Jesucristo, y que en esa iglesia hay israelíes y hay gentiles, pero tengo claro que Dios hizo promesas a Israel y profecías sobre Israel que nosotros tenemos que entender en la Escritura. Creo también, aparte ya de la cuestión de Biblia y religión, creo en el derecho a la tierra que tiene una nación como Israel. Creo que Israel estaba en esa tierra hace miles de años y que Dios prometió esa tierra a Abraham y ellos la habitaron. Creo que fueron sacados como nación de esa tierra un grupo grande injustamente, pero muchos sobrevivieron en ese lugar, muchos judíos que se quedaron allí. Creo que el movimiento sionista no es un movimiento terrorista, sino que justamente pagaron con dinero y compraron tierras para establecer un Estado y defendieron la idea de que no son un grupo étnico, sino una nación. Israel no es un grupo étnico, es una nación. Y creo que tienen derecho a estar en esa tierra. Creo además que Israel ha hecho propuestas de paz y acuerdos ventajosos con los gobernantes palestinos en muchas ocasiones. Ellos siempre se han negado y han rechazado esas propuestas de paz, pero las han rechazado porque no están pensando en su pueblo maltratado, los palestinos maltratados que necesitan paz y una nación tranquila y pacífica, sino que está metido en su proyecto destruir Israel, destruir Israel. El primer propósito de Hamás no es, la institución Hamás no fue creada para edificar a los palestinos, sino para destruir a Israel. Su propósito principal es destruir a Israel. Como decimos los cubanos, hay un dicho en Cuba que dice: hay quien se saca un ojo por verte a ti ciego. Y esos palestinos, ese grupo de Hamás, por tal de ver a Israel destruido, se saca el ojo. Paga el precio de vivir humillado, paga el precio de vivir siempre maltratado. Varios tratados se han hecho con ellos, pero no podían perder. Me encanta, he recomendado en estos días un libro de Mossad Hassan Youssef, el hijo de Hamás. Lo recomendé ahí en mi cuenta de Facebook y lo he recomendado a muchos hermanos. Y él dice ahí que él se reunió, su padre se reunió con Yasser Arafat, y él estuvo ahí en el año 2000, cuando Ehud Barak, en Camp David, aquí en Estados Unidos, mediando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se reunieron allí para tomar un acuerdo de paz. Y Ehud Barak le dijo: ustedes pueden establecer las fronteras en Gaza, Ramallah, una parte de Jerusalén para que sea su capital. Ellos propusieron eso, hermano. También en el año 94, cuando se reunieron allí con Yitzhak Rabin, que después fue asesinado, hubo propuestas de paz ventajosas. Y dice Mossad Hassan Youssef que él vio aquella propuesta tan ventajosa, la paz por primera vez, pero Arafat no aceptó. Y cuando analiza por qué no aceptó, dice: Arafat se había acostumbrado a la vida millonaria, era un millonario. Se casó con una mujer más joven que él, francesa. Vivía, dice, había que ver cómo vivía Arafat como un millonario en la Franja de Gaza. Había que ver eso, cómo vivía allí como un millonario entre los palestinos. Tenía un estilo de vida muy alto, era un hombre famoso en el mundo primero por terroristas, pero después por sus tratados, por su amor, por su país. Pero en ese momento él tenía que escoger si iba a seguir siendo ese luchador famoso de las pantallas de televisión con mucho dinero recibiendo de afuera, o iba a ser el hombre que iba a trabajar por restaurar y construir una nación desde el cero en Palestina. Y dijo: ¿qué va a construir una nación desde el cero en Palestina? No. Es increíble, hermano. Creo también que Palestina tiene problemas internos muy graves, muy graves. Si ahora mismo Israel desapareciera, no van a desaparecer los problemas en el Medio Oriente, porque las luchas internas, el terrorismo allí es fuerte, hermano, entre ellos mismos. Creo también que Israel es la única democracia en el Medio Oriente, porque creo en el sistema democrático y en la libertad, como lo tiene Israel en el Medio Oriente. Además, defiendo a Israel
Porque hay otro asunto importante aquí. Es el pueblo que ha demostrado que ama también a los árabes. ¿Sabía usted que en la nación de Israel hay más de 1 millón de árabes que son parte del Estado de Israel y que no son problemáticos? Muchos de ellos son drusos. Esas personas tienen su religión, Islam, y la practican libremente como ciudadanos israelitas. Pero no quieren hacer terrorismo contra Israel, ni quieren que Israel desaparezca. Viven ahí y son respetados y practican su religión libremente. Ahora mismo están siendo también parte de esta propaganda y queriendo incitarlo al enfrentamiento y todo este asunto. Pero hay incluso árabes con religión de Islam que han llegado a ser ministros dentro del gobierno de Israel. Otro asunto aquí es si apoyo a Israel porque es el pueblo de Dios solamente, porque creo que tiene el derecho divino o no a esa tierra, si tiene derecho a ser una nación o no, si está fuera o no de las profecías bíblicas, si tiene Dios un plan o no con esa nación en el presente y en el futuro. Israel es una nación invasora, asesina, sin derecho a la tierra, o Israel es un grupo o una nación atacada continuamente por sus enemigos que quieren arrancarlo de la faz de la tierra. ¿Es un grupo étnico o una nación? Bueno, hermano, hay muchos puntos de vista sobre este asunto. Y quiero aclarar todo esto primero, porque ahora voy a pasar a algo en lo que pudiera ser juzgado, por eso antes dije esto. Y lo que voy a plantear en este día es que creo que los cristianos tienen que orar por Israel, pero también tienen que orar por Palestina y por los palestinos. Tenemos que orar por los israelíes, pero también por los palestinos. Los cristianos tenemos que decir, yo apoyo a Israel desde el punto de vista de su lucha por ser una nación y estar ahí. Amo a Israel, pero también amo a los palestinos que necesitan ser salvos y conocer a Jesucristo como Salvador de sus vidas. El amor es la fuerza más poderosa en la vida de un cristiano. Y un cristiano no tiene derecho ninguno de parte de Dios y de Jesucristo a rechazar a otro ser humano, aunque sea su enemigo, aunque sea un asesino, aunque sea quien lo mate. Jesús nos enseñó eso. Y este pasaje nos va a hablar de eso muy claramente. Jesús nos enseñó a los cristianos que tenemos que estar llenos de amor. Primeramente, amor por sus enemigos. Los versículos del 27 al 36. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. El que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Voy a parar aquí ahora. Amad, hacer el bien, bendecid, orad, ser humildes, dad. Tremendo, hermano, tremendo nuestro Señor. Y esto es en orden individual, porque esto es, por eso he establecido la diferencia. La religión de Israel es una religión nacional. Aprendí de mi profesor Nilo Domínguez en el seminario. La misión de Israel era centrípeta. Era una nación que iba a hacer luz a las naciones, iba a atraer a otros hacia la fe que ellos tenían, para que la gente vea que Jehová es Dios. Pero la de la iglesia no, es centrífuga, es hacia afuera. Eso aprendí de mi profesor y nunca lo he olvidado. La misión de Israel era nacional y su comportamiento individual no era tan importante como el comportamiento nacional, aunque también tenían que tener individualmente una conducta y la salvación de ellos fue individual. Por la fe, igual que nosotros. Así, por fe alcanzaron buen testimonio los antiguos, dice la palabra. Pero la misión de la iglesia es que somos un grupo, sí, pero nuestra relación es personal. Y la salvación es personal. Y personalmente tenemos que obrar así de esta manera, hermano. Tenemos que obrar así de esta manera. Dice el versículo 31, como queréis que os hagan los hombres con vosotros, así también haced con todos ellos. Vosotros con ellos, hermano, con todos los hombres, no con un grupo selecto. No con un grupo selecto. Por eso es que el versículo 32 dice,
Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si tú amas solamente a los que te aman, ¿qué mérito hay? ¿Dónde está el mérito? Y si hacéis el bien a los que los hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. ¿Qué mérito hay? ¿Qué mérito hay, hermano? Él pone de ejemplo al Padre mismo. Ahí vemos en el versículo 35 que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. El Señor nuestro, hermano. Yo antes era también un perdido. ¿Cuántos malos que el grupo Hamás tira bombas sobre Israel? Pablo asesinaba a los cristianos, hermano. Pero Dios tuvo bondad, hermano. Los romanos, hermano. Los romanos mataron a muchos judíos. Los romanos crucificaron al Señor, pero el Señor sanó al siervo del centurión romano. Lo salvó, que se acercó a él. El centurión Cornelio, el ángel de Dios, vino donde estaba Pedro y le dijo: ve allí. Centurión Cornelio, porque no había rechazo del Señor por los romanos. Ni todos los romanos eran asesinos. Ni todos los romanos eran asesinos. Ni todos los palestinos son asesinos. Ni todos son terroristas. Y aunque lo fueren, necesitan ser salvados. Y necesitan la fe de Jesucristo. Hermano, el ejemplo del Padre mismo es algo tremendo. El galardón, la promesa del galardón. Dice: y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque así se ha comportado Él. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hace tiempo que estamos claros en la diferencia entre la gracia y la misericordia. Y es que la gracia es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia es cuando no nos da lo que sí merecemos. Porque por gracia Dios no me condena, que es lo que merezco. Por misericordia, perdón, Dios no me condena, que es lo que merezco, y por gracia me salva, que no lo merezco. Ten misericordia, aunque se merezcan ellos el odio, no los odies. Aunque se merezcan el rechazo, no los rechaces. Predica la palabra, enseña, hazlo y gana a otros para Jesucristo. Cuando Jesús puso el ejemplo del amor al prójimo como el más grande mandamiento, Él usó el ejemplo de un samaritano. Porque en ese tiempo judíos y samaritanos se odiaban entre sí. Así que Jesús puso aquel ejemplo cuando vino aquel rabino y le dijo: ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. ¿Y quién es mi prójimo?, preguntó aquel hombre. Y Jesús le dijo aquella historia del samaritano. Iba un hombre judío, fue asaltado en el camino, herido, lo dejaron allí tirado y le robaron todo lo que tenía. Y pasó un sacerdote judío y dando la vuelta siguió de largo. Y pasó un levita, un servidor del templo judío, y dando la vuelta pasó de largo. Y pasó un samaritano. Sanó al hombre, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a un lugar seguro, pagó por él y le dijo al hostelero: aquí te pago más porque lo voy a dejar aquí para que le sirva. ¿Quién fue el prójimo? El judío dijo: el que usó misericordia de él, porque no quería ni mencionar la palabra samaritano, por el desprecio que había en su corazón. Jesús le dijo: ves tú y haz lo mismo. Nosotros hoy conocemos esa parábola como la del buen samaritano. Y hay muchísimos ministerios por ahí que se llaman el buen samaritano. Si Jesús estuviera hoy en esta tierra haciendo su ministerio terrenal ahora, seguramente o probablemente cuando hubiera contado esta historia, como ya no hay samaritanos, tal vez hubiera dicho: un palestino pasó y recogió al judío. Y estaríamos entonces nosotros diciendo la parábola del buen palestino. Tremendo. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque el amor de Dios y la sangre que se derramó en la cruz también fue por los palestinos. Hubo un famoso anabautista, Dirk Willem. Este hombre vivió en Asper, en Holanda,
por allá por el año 1500, mediados del siglo XVI. Este hombre a los 20 años se convirtió al anabautismo. Se convirtió en un anabautista que eran muy pacifistas. Predicaba el bautismo infantil no es el correcto, sino el bautismo de adultos. Fue un cristiano fiel, un cristiano fiel. Y un día fue encarcelado, estuvo mucho tiempo en una torre encarcelado. Él logró atar unas ropas, unas telas y se bajó por la ventana y huyó. Los carceleros se dieron cuenta que huía y le cayó atrás una partida de hombres allí en aquella ciudad. Eso fue en el año 1569. Y allí estaba Wilhelm. Wilhelm huía y tuvo que pasar por una laguna, un río que estaba congelado. Y entonces él pasó poco a poco y estaba flaco porque llevaba tiempo sin comer. Pasó poco a poco y logró pasar sobre el hielo sin problema. Pero los perseguidores cuando llegaron allí se dieron cuenta que tenían que perseguirlo, pero ahora no podían porque estaba el hielo y tenían miedo. Pero mandaron a uno, le dijeron, dale, y mandaron a uno de los soldados. Y un soldado empezó a caminar sobre el hielo para perseguir al cristiano. Pero el hielo se quebró y se hundió en el agua. Y empezó a gritar, ayuda, ayuda. Los demás soldados que estaban en la orilla dijeron, ¿qué va? No te podemos ayudar. Nos vamos a ahogar también nosotros. ¿Saben qué hizo aquel cristiano? Dirk Willem. Regresó, hermano. Regresó para salvar a su enemigo que lo quería matar. A su enemigo que lo había encarcelado, que lo había torturado. A su enemigo que deseaba su mal. Él regresó y salvó al hombre del agua y del hielo. Y ese mismo hombre que él salvó lo capturó. Los que estaban del otro lado le dijeron, captúralo. Y lo capturó y lo trajo de regreso. Fue torturado y fue quemado vivo en la hoguera por salvar a su enemigo. Es un ejemplo de un cristiano que ama y por amor da su vida. Su ejemplo ha sido de testimonio tremendo a la humanidad. Hoy hay un libro famoso escrito sobre este hombre, se llama El espejo de los mártires. Allí está la historia de su fe, búsquenlo. Segundo lugar, hermano, acerca del amor, de este amor que es la fuerza más poderosa. Jesús nos enseñó que un cristiano lleno de amor tiene amor también. No solamente amor por los enemigos, sino bondad para con todos. Versículo 37 al 42. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Dará Dios en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y les decía una parábola, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro. No, hermano. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Jesús dice, miren, no juzguen. Porque nosotros mismos incluso estamos a la distancia, no sabemos todos los problemas que hay en Israel. De un lado están las informaciones. ¿Sabía usted que más del 90% de las informaciones que hoy circulan en las redes sociales son fake news? Son noticias falsas. Cuidado con las noticias. Por eso insisto continuamente a los hermanos, cuidado con lo que comparten en los grupos de WhatsApp. Hay más del 90% de la información que circula en internet es falsa, hermano. Falsa. Por eso tiene que buscar las fuentes de información que son más verídicas. Y si usted ve una información que no tiene ni firma, ni sabe quién la publicó, ni tiene fecha, no comparta eso. O más probable ni lo crea. O es probable que sea mentira. Pero sobre Israel se dicen muchas cosas, que si invadieron los colonos, que si desplazaron, que si los palestinos le tiran piedra, que si ponen bombas. Hay mucha información, muchas cosas. Nosotros estamos para orar por ellos. Pero cuidado cómo juzgas. Tienes que informarte bien, tienes que leer mucho para poder hacer tal vez un pequeño juicio sobre el tema. Es complicado, pero que haya bondad en tu corazón siempre. Dice la Biblia, en el juicio no te olvides de la misericordia. No te olvides de la misericordia. El cristiano es llamado a perdonar. Dice, perdonad y seréis perdonados. Es llamado a entregarse, a dar. Y dice el Señor que Él te va a devolver a ti una medida apretada, remecida, cuando echas el grano ahí en la lata y la remeses baja, apretada, remecida, rebosante. Esa medida que dará Dios a nosotros porque somos dadores. Nos entregamos por otro. Y dice Él, ¿acaso puedes tú ser mayor que tu maestro? Tienes que ser un imitador del Señor. Tienes que ser un imitador del Señor. El discípulo no es superior, mas todo aquel que fuere perfeccionado
No mires la paja en el ojo de los demás, dice el versículo 41. Dice después, no critiques a otro, no juzgues tan fácilmente. El amor tiene que prevalecer. En último lugar, hermano, frutos buenos del buen tesoro del corazón salen de una persona que ama. Dice el versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos, ni es árbol malo el que da buen fruto. El árbol se conoce por su fruto. Eres cristiano, no puedes odiar, no puedes rechazar a ningún ser humano. Eres cristiano, tienes que amar, y al que te quita la túnica, dale también la camisa. Eres cristiano, tienes que orar por los demás, tienes que creer que los demás pueden ser salvos, que hay que predicar el evangelio a toda criatura, que no es una persona mala en sí misma por pertenecer a un país. Yo fui educado en Cuba con la creencia que los españoles eran malos, porque fuimos colonia de España, y parecía que todos los españoles eran malos, que los americanos son malos, todos, porque han invadido Cuba, porque, qué sé yo, que odian a Cuba, que si el bloqueo, somos malos, son malos todos los americanos, todos los americanos. Y por el contrario, todos los cubanos son buenos, 11 millones de cubanos buenos, que no hacen nada malo. Pero he crecido, hermano, he crecido y he aprendido que no se es malo o bueno por pertenecer a una nación, ni siquiera eres bueno por estar dentro de esta iglesia. Tú tienes que ser bueno porque crees en Dios y eres transformado. Y las personas en todos los lugares, en todos los países, son buenos y malos. Y no son los cubanos los más aguerridos, mentira. Hay gente aguerrida en todos los lugares. Ni son los más valientes, hay pencos y valientes en todos los países, por favor. Pero esa supremacía racista de que los cubanos somos mejores, eso parece fascismo, hermano. Fascismo puro. Sé bueno, porque tomas la decisión de ser bueno. Y hay gente mala y buena en cada lugar. Puede ser que por una religión o por una enseñanza haya gente más mala en un lugar que en otro. Y tal vez puede ser que por una cuestión de dictaduras, esas personas que viven buenas dentro de esos países no tienen derecho a expresarse. Y solamente hablan los malos y todo el mundo cree que todo el mundo es malo allí. Hay un libro escrito por el pastor Alberto González que se llama Terroristas en Baraja. No sé si usted lo ha leído. Pero cuenta su amarga experiencia de llegar al aeropuerto de Baraja en España y por el hecho de ser cubano ser tratado como un terrorista, siendo un pastor bautista, porque estaba el concepto de que todos los cubanos eran comunistas y malos. Mi abuelo, que se ganó un viaje a la Unión Soviética en el año 87, 88, me contaba que hicieron escala en España. Él era un gran revolucionario y mi abuelo comunista. Y Rodolfo Almeida, mi abuelastro. Y él dice que cuando llegaron ahí a España, hicieron escala, los cubanos en el aeropuerto se pusieron a entrar a las tiendas. Y entró allí a la tienda y era mirando, porque no tenían dinero. Y se le acercó un español y le dijo, ¿ustedes de qué nacionalidad son? Y le dijo, cubanos. Dice, los cubanos miran mucho y no compran nada. Fuera, fuera de aquí, todos son unos comunistas terroristas. Y los botaron de la tienda. ¿Qué concepto tenían de todos los cubanos? Qué triste, hermano, qué triste. Mi tío me ha contado, un día fueron de Estados Unidos, mi familia que vive allá, a México. Mi tío tenía su pasaporte español, mi primo tenía su pasaporte americano, pero la esposa de mi primo tenía un pasaporte cubano y andaba con el niño chiquito. Y cuando fueron a salir, usted pase, ella no. Y ahí le hicieron todo un registro completo. Dice, después cuando íbamos a viajar, siempre ella iba sin maletín y sin niño. Mi primo llevaba el niño, el maletín y todo, porque la cubana siempre la iban a inspeccionar. Qué triste, hermano, ser tratado así. Qué triste es que usted también piense que por ser palestino alguien realmente es malo por pertenecer a esa tierra. No hay gente buena en Palestina, no los habrá. No habrá cristianos en Palestina. No pueden convertirse la gente en ese lugar. Cuidado, hermano. De la abundancia del corazón habla la boca, dice allí el versículo 45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El cristiano del buen tesoro de su corazón saca amor por los perdidos, amor por los malos, amor por los asesinos y les predica la palabra y ora por ellos. Hay gente víctima en este tiempo de esa guerra, en los dos bandos. Hay algunos que tienen la razón y otros no. Yo creo que Israel tiene la razón de vivir allí y tiene el derecho a defenderse si es agredido como nación. Pero yo como cristiano tengo que orar. Tengo que orar por ambas partes,
por ambas partes, hermano. Jamás creo que es una organización terrorista. Creo que jamás es una organización terrorista. Pero jamás es todo Palestina. Todos los palestinos pertenecen a Hamás. Creo que Israel, hermano, necesita nuestras oraciones. Pero creo que Palestina también necesita nuestras oraciones. Quiero concluir, hermano. Hemos estado hablando de amor. El amor es la fuerza más poderosa en la vida de un cristiano. Amor por sus enemigos, bondad para con todos, frutos buenos del buen tesoro del corazón de un creyente en donde habita Cristo. El hombre bueno somos nosotros, donde Cristo habita en nuestros corazones. Creo, hermanos, que tenemos que enseñar eso y predicar eso. Creo que Israel, naturalmente, desde el punto de vista político, es un país que tiene derecho a defenderse. Y oro porque al ser agredido y estar tirándole cohetes a sus ciudadanos civiles, están destruyendo tantas personas inocentes. Oro por Israel. Deseo la victoria de Israel en esta guerra, para que ustedes lo sepan. Pero deseo que haya paz y deseo que los palestinos inocentes sean salvados y que haya salvación cristiana para todos ellos. Oremos por palestinos, oremos por israelitas. Les hablé que hoy, en estos días, he recomendado un libro, Hijo de Hamás, de este hombre, Mossad Hassan Youssef. Nació cuando la organización Hamás se fundó en el año 87. Hubo 6 personas que la fundaron, solo queda uno solo vivo. Y ese es el padre de Mossad Hassan Youssef. Ese muchacho fue criado por su padre para llegar a ser. Su padre es un líder religioso, es un líder espiritual. Y todavía hoy es uno de los principales líderes de Hamás. Este muchacho fue criado allí, andaba con un fusil, de niño tiró piedras. Él puede contar de primera mano, pero un día él conoció a unos cristianos en las puertas de Jerusalén. En su deseo de conocer más el inglés y de conocer esa cultura diferente, él fue a los cultos de los cristianos y le regalaron un Nuevo Testamento. Él dice, y voy a leer textualmente una de sus palabras en ese libro. Este Nuevo Testamento era un regalo. Y como la cultura árabe honra y respeta a los presentes, decidí que lo mínimo que podía hacer era leerlo. Escuchen bien, hermano, lo que este hombre dice. Empecé por el principio y cuando llegué al Sermón del Monte pensé, caramba, este Jesús es impresionante. Todo lo que dice es maravilloso. No podía dejar el libro. Parecía que cada versículo tocara una herida profunda de mi vida. Era un mensaje muy simple, pero de algún modo tuvo el poder de sanar mi alma y darme esperanza. Entonces leí esto. Por favor, presten atención a las palabras de este palestino terrorista, miembro de Hamás. Leí esto. ¿Oíste que fue dicho? Leo Mateo 5, 43 al 45. ¿Oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Eso es, dice Mossad Hassan. Aquellas palabras me atravesaron en lo más hondo. Nunca antes había oído algo así. Pero supe que aquel era el mensaje que había buscado durante toda mi vida. Durante años había luchado por saber quién era mi enemigo. Había buscado esos enemigos fuera del Islam y de Palestina. Ahora de repente me di cuenta que los israelíes no eran mis enemigos. Tampoco lo eran Hamás o mi tío Ibrahim, ni el tipo que me golpeó con la culata del M16 o el guardia con aspecto de simio. Está contando experiencias personales. Me di cuenta que los enemigos no eran por su nacionalidad, religión o malas ideas, y la oscuridad del diablo, religión o color, su nacionalidad, religión o color. Entendí que todos compartíamos el mismo enemigo común, la codicia, el orgullo y todas las malas ideas y la oscuridad del diablo que vive en nuestro interior. Eso significa que podía amar a todos, a todo el mundo. El único enemigo real era el que vivía dentro de mí. Todo lo que Jesús decía en las páginas de aquel libro tenía sentido para mí, dice este hombre palestino, terrorista de Hamás. Abrumado, dice él, empecé a llorar.
Mossad repite a menudo en las conferencias en que es invitado en congresos israelitas, en Estados Unidos, en Alemania, en otros lugares. Él repite: yo amo a Israel, yo amo a Palestina. Él cree desde el profundo de su corazón que la única solución ahí es Cristo, y yo lo creo también. Si un palestino, hermano, como este hombre, Mossad Hassan Youssef, educado para odiar, para mentir, para asesinar y para ser líder político de Hamás, se dio cuenta de esto en su primera lectura del Sermón del Monte. Entonces, ¿cómo hay cristianos que no se dan cuenta en todos estos años de lectura bíblica, oración y adoración al Padre Celestial, que tenemos que amar a todas las personas? Tenemos que establecer la diferencia, pues lo que está ocurriendo ahora en Israel no es que los palestinos están lanzando cohetes para matar a civiles israelitas, sino que los terroristas de nacionalidad palestina, afiliados a la organización terrorista Hamás, que habitan en la Franja de Gaza, están lanzando cohetes sobre los civiles en Israel. No metas a todos los palestinos en eso. No los metas. Incluso esos terroristas, a lo mejor, si hay una guerra tienen que ser eliminados, pero si pudieras tú predicarle, le predicarías. Si te encontraras con uno de ellos, le hablaría. No son los árabes todos, hermano, son seres humanos también. Su religión no es buena, enseña a matar. El Islam es cierto que lo hace, son educados en eso, pero si conocieran a Cristo, hermano, si conocieran a Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿tú has orado alguna vez por la ventana 1040? ¿Sabes que orar por la ventana 1040 es orar por la salvación de las personas que viven en el mundo árabe? ¿Sabes que hay cristianos que están arriesgando su vida para ir de misioneros al mundo árabe a predicar el evangelio? ¿Sabes que hay iglesias cristianas en el mundo árabe y que hay cristianos que ahora mismo están siendo perseguidos? ¿No has visto los anuncios de la organización terrorista ISIS matando a cristianos fieles? Hermanos, hay gente arriesgando su vida por ir allí a predicar el evangelio, a la ventana 1040, por predicar a los palestinos. Hay iglesias cristianas allí, hay defensores de los derechos humanos allí, hay niños allí, mujeres que son torturadas, encarceladas y asesinadas por tirarse una foto, por dejarse el pelo o por quitarse el velo delante de las personas en público. Hay gente allí así, sufriendo. No todos allí son torturadores, hay gente siendo torturada. Hay extremistas, lo sé, hay terroristas, lo sé, educados para matar, pagados para inmolarse. Esos terroristas son el enemigo al que está atacando ahora Israel. Israel tiene derecho a defenderse y contraatacar, pero nosotros tenemos el deber de orar por todos. ¿Sabes que hay una iglesia bautista en la Franja de Gaza? En suelo palestino hay 3 iglesias. Una sola es protestante y es bautista. Tiene más de 200 miembros. Su pastor se llama Hanna Massad. Ha escrito un libro que se llama Pastor from Gaza, Pastor de Gaza, de allí. Este hombre cuenta en ese libro todo lo que ha tenido que enfrentar por su fe. Se ha reunido con 2 presidentes de los Estados Unidos, con Bill Clinton y con Jimmy Carter. Predica el evangelio, ha sufrido persecución, pero le está predicando a los palestinos. Hay palestinos cristianos ahora, hermano, que han tenido que huir, desalojados por la guerra. Tenemos que orar por ellos, hermano. Tenemos que orar por ambas partes, hermano. Recibí una asignatura ahora tremenda en la maestría sobre los salmos. Mi profesor Moisés Pérez Padrón nos enseñó acerca de los salmos imprecatorios, donde el salmista tiene un rechazo sobre los enemigos. Y la pregunta, ¿podemos orar como los salmistas o no? Tuvimos un debate tremendo, hermano. Todos los alumnos, toda la mayoría pastores con años de experiencia, cristianos de toda la vida, discutiendo si un cristiano puede orar como un salmo de lamento, un salmo imprecatorio que dice destruye al enemigo. Podemos orar así. Y descubrimos que un cristiano puede expresarle a Dios desde el fondo de su corazón lo que está sintiendo cuando es atacado, cuando es violado su derecho. Expresar que tiene rechazo. Pero eso es una cosa y otra cosa es vivirla. También hay que orar por los enemigos, porque el Nuevo Testamento añade, oíste que fue dicho, que
El enemigo había que rechazarlo y odiarlo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Hay una nueva visión en el Nuevo Testamento. Además nos encontramos que David, que oró muchos de esos salmos imprecatorios diciendo que quería destruir al enemigo, en su vida personal amó a las personas. David mató a Goliat, que era de Gat, una ciudad de Gaza. Pero tuvo a Itai como uno de sus mejores amigos, que era también de esa ciudad de Gaza. Con 600 hombres, fue uno de sus hombres de confianza. Porque hay gente mala en todos los países y gente buena en todos los países. Hermano, el asunto aquí es, como cristianos, el amor nos caracteriza. El amor es la fuerza más poderosa en la vida tuya. Y tienes que orar por Israel y por Palestina, por los israelíes y por los palestinos. Ambos necesitan al Señor. En ambos lugares hay cristianos y en ambos lugares hay perdidos. Y hay una guerra ahora por motivos políticos y algunos tienen la razón y otros no. Y esta guerra a veces es imposible ya para Israel no hacerla, casi. Y oro por Israel y añoro que sea victorioso en la guerra. Pero desde el punto de vista cristiano, añoro que los palestinos puedan ser libres de las dictaduras que ellos mismos están sufriendo. Porque los palestinos están sufriendo dictaduras sobre ellos, como todos los árabes. Han sido educados desde niños para matar, para odiar. Ay, hermano, si pudiéramos ayudarlos. En Cuba se han hecho esfuerzos. Hermano Karel Sky, el pastor Daniel González, cuando estaban en la Isla de la Juventud, dice, le predicaban a los estudiantes árabes que estaban allí, los estudiantes palestinos, para ganarlos para Cristo. Sí, hay que hacer eso. Que Dios nos ayude, hermano. La palabra de Dios ha sido predicada y nos toca a nosotros ahora obedecerla, hermano. Obedecerla. Tenemos nosotros que demostrar que sentimos gran amor, el gran amor de Cristo. Y en el amor de Cristo hay un gran poder para todos. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre amado, elevamos una oración a ti por las personas que están muriendo, los niños que están siendo huérfanos o asesinados, por esta guerra, oh Dios, que parece no acabar nunca. Oramos por Israel. Y desde el fondo de mi corazón creo que tú no has terminado el propósito con esa nación. Y que hay profecías sobre Israel que son reales. Y yo bendigo a Israel. Amo a Israel. Y deseo bendición para ese pueblo. Deseo que conozca a Cristo. Bendigo a esta nación, oh Dios, que ha sufrido tanto en la historia. Rechazo totalmente el antisemitismo. Pero también creo que hay que orar por los palestinos. Hay gente cristiana allí. Hay obreros cristianos arriesgando su vida por predicar el evangelio y sanar el corazón de estas personas que fueron educadas para odiar. Pero Cristo puede hacer la diferencia. Oro para que sean salvos. Para que los terroristas que están dominando allí y que están siendo tiranos, dictaduras sobre el pueblo palestino, oh Dios, dejen de hacerlo. Sean aniquilados desde el punto de vista de sus doctrinas, pero ojalá puedan conocer a Jesucristo. Y si no lo van a hacer, oh Dios, tú sabes que hay pecado de muerte. Obra, Dios. Estamos en tus manos y oramos por la paz en Jerusalén y en el Medio Oriente. En el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, mis hermanos.